Ricardo. Bienvenidos entonces todos a la hora de inversión. Estamos entonces en breve conectando con Carlos Quesada desde Barcelona, España, para hablar entonces de abundancia y del cómo invertir, del cómo acceder a ella desde su opinión. Entonces, para hacer un resumen, les comento entonces lo siguiente. Estamos trabajando justamente en el cómo cada uno de los instructores de Yo Invierto y mi persona, entonces, generar contenidos de calidad, y para ello hemos ideado un nuevo formato que empezaremos a grabar a partir de la semana que viene, que serán unas clases de inversión en formatos de máximo 20-25 minutos y que empezarán a estar disponibles a partir, creemos, del 15 de abril en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro canal de YouTube, @yoinviertoenti.com, con lo cual este programa en vivo cambiará de formato y pasará de ser diario a una vez a la semana para justamente preguntas y respuestas. Eso lo vamos a anunciar y les vamos a ir comentando de los avances en los próximos días, pero lo que quería era hoy, mientras se une entonces Carlos Quesada, comentarles que a partir de la segunda quincena de abril vamos a tener entonces un programa de tipo clase, donde alguno de los expertos de las diferentes escuelas va a tocar un tema específico y vamos entonces todos de alguna manera a invertir durante ese momento en nosotros a través de toda la información que cada uno de los colegas que me acompañan en esta labor de Yo Invierto, de poder entonces desde su experiencia hablarnos de un tema particular. Creo que Carlitos está aquí, ya está de nuevo. Entonces, estamos solicitando a Carlitos Quesada que se una conmigo. Hablando de esta primavera desde los balcones, desde las ventanas, desde los patios, ¿verdad? Claro que Y sí. Una la verdad nueva que muy forma de verlo, ¿no? Una nueva forma de efectivamente, disfrutarlo. efectivamente. Bueno, Carlito, estaba anunciándoles inclusive a todos quienes se están uniendo ya a la hora de inversión y quienes nos han acompañado en los últimos casi 50 programas ininterrumpidos que hemos tenido con casi más de 25 personas diferentes en diferentes partes del mundo también, hablando de muchos temas, que el formato va a cambiar y vamos a convertir esto ahora, en vez de ser un programa en vivo, en un programa grabado tipo clases, y que vamos entonces a iniciar las grabaciones a partir de la semana que viene. Y cada uno de nosotros, pues desde su experiencia, va a tocar temas individuales conmigo y vamos entonces a compartir esas experiencias con todos. Bueno, ese formato lo iremos conversando en breve la semana que viene. Así que bueno, Carlitos, hoy nos toca entonces hablar de la abundancia y cómo acceder. Durante toda la semana, como tú sabes, hemos hablado con 6 personas sobre el tema de cómo conectar con la abundancia desde la experiencia de cada uno de ellos. Así que cuéntanos, para ti, ¿qué es la abundancia? Bueno, pues Santi, para mí, realmente la abundancia creo que está muy relacionada con un estado de conciencia, ¿no? Cuando hablamos Ujú. a veces de la conciencia, a veces las palabras se vuelven un poco gas, no sabemos exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, creo que una buena manera de convocar, ¿no?, ese estado de conciencia es estar en un estado de vitalidad alto. Y creo que este es un tema a día de hoy muy pertinente porque ahora mismo pues muchos de nosotros estamos cerrados en casa, con pocas posibilidades de movilidad, ¿verdad? Con pocas o con otro tipo de estímulos que no estamos acostumbrados. Ujú. Y yo creo que es importante el hacer por estar activo en un sentido integral, no solo la cabeza con 1000 webinarios y con 700 reuniones por Zoom, etcétera, que bueno, Ujú. es una manera como se está aprovechando el tiempo, sino también, Santi, el tener al menos una pequeña rutina de actividad física, unos cuidados también de lo que estamos comiendo, de cómo estamos respirando, en qué ambiente estamos respirando, etcétera, para que el cuerpo mantenga un nivel alto de vitalidad. Estando en un nivel alto de vitalidad es relativamente sencillo convocar un estado de conciencia que esté bien conectado con la abundancia. Claro, y hemos hablado con varios, como yo te decía, y por ejemplo, Creso Macedo el lunes decía que la importancia de la abundancia reside en que cada uno de nosotros sentirnos que somos abundantes desde que nacemos.
El tema está en cómo acceder a esa abundancia innata. Y como decía Dafne Nieto, por cierto, el día Ujú, jueves, decía ujú, que dos de las claves para entender el tema de la abundancia está en entender que ella reside, por ejemplo, en la motivación y en la formación. ¿Ok? ujú, Desde el ujú. punto de vista de cómo acceder justamente a ese estado interno de la abundancia. Desde tu punto de vista, ya nos dijiste que un estado de vitalidad alto y que en este momento exige que tengamos un nivel de conciencia para poder no estar atrapados, por ejemplo, pegados absolutamente a las noticias, porque lejos de eso lo que estamos entonces es, ¿cómo se llama? Consumiendo con la vista y consumiendo con el oído una cantidad de energías que no necesariamente nos van a llevar a un estado de vitalidad alto. Efectivamente, Santi. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Dafne. Hay un factor muy importante en la motivación, hay un factor muy importante en la formación. Todo esto son canales diferentes, ¿no? Desde los cuales convocar ese estado de conciencia. Yo hoy, en realidad, pues desde, como bien decías, ¿no? Desde mi experiencia también profesional, pues os quiero compartir sobre todo una herramienta más básica, más elemental, por así decirlo, que nos viene de serie, que es el cuerpo, ¿no? Ujú, Un cuerpo bien activado. Al final estamos hablando de que tenemos un diseño neurológico cerebral, el 75% de la información del cual es la manera como estamos posicionados, ¿no? La propia percepción del cuerpo. Ese es el 75% de información que llega a nuestro cerebro. Entonces ahora ujú. queremos cerebros bien estimulados y para ello es muy importante que el cuerpo esté bien activado. Creo que es una herramienta natural, muy sencilla, que no requiere prácticamente nada más que ponernos de pie y activarnos de maneras distintas, ¿no? Estos días me han estado escribiendo pues pacientes, amigos, etcétera. Carlos, ¿qué puedo hacer en casa, ¿no? para, Ujú, para, ujú. para activar? Bueno, hay varias vías, evidentemente. Tenemos el yoga, tenemos el tai chi, tenemos artes marciales, los ejercicios, etcétera. Todos vamos a sentirnos más inclinados hacia una vía u otra, pero es importante mantener este input, ¿no? Esta activación corporal para que ese 75% del cerebro sobre el que se apoya el 25% restante de motivación, de aprendizaje, etcétera, esté bien, bien consolidado. Claro, y de alguna manera, volviendo a la pregunta inicial del tema de la abundancia, como es innato, pero desde pequeños vamos perdiendo una cantidad de información o simplemente vamos poniendo una cantidad de cortinas que como decía Dafne, de lentillas que nos hacen entonces obstaculizar mucha de la información disponible. Ella hacía mención, por ejemplo, y desde el punto de vista profesional quería oír tu opinión de que no tenemos que sacrificarnos por nada. Ujú. Bueno, esto es un enfoque interesante. En realidad no, en realidad para acceder precisamente a esa abundancia innata de la que estamos hablando, es mucho más importante, yo creo, el dejar de hacer que el hacer, ¿no? Ujú. Y bueno, evidentemente eh, el sacrificio viene siempre dado cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort y nos tenemos que aventurar en algo nuevo y que generalmente lo percibimos como difícil. Esto a veces puede ser una acción, una actividad, pero también a veces puede ser dejar de hacer algo, ¿no? Una no acción. Ajá. Decir, bueno, voy a dejar lo que hablabas tú ahora al principio, Santi, pues voy a dejar de estar tan enganchado a las noticias, voy a dejar de estarme atracando de azúcar cada 2 por 3, cada 3 horas, porque ya no sé qué hacer en casa, voy Mm. a... Entonces, en esta retirada de acciones, a veces precisamente se va desnudando precisamente esa abundancia innata, ese diseño original en el que ya estamos, realmente cuando lo quitamos cosas superfluas que estamos añadiendo. Sí, es que fíjate que al igual que, y conversaba, no recuerdo porque hemos hablado tanto sobre el tema esta semana, que decíamos, por ejemplo, que al igual que el virus, ¿verdad? Las noticias negativas es otro virus, ¿verdad? Y entonces hay cosas en las que no podemos definitivamente ninguno de nosotros controlar. La única cosa que podemos controlar es, pues, estar en casa, ¿verdad? Salir lo menos posible y, entre otras cosas, pues, alimentarnos tanto por los oídos, por la vista, como por lo que ingerimos.
Y conectarnos entonces con actividades, como tú bien dijiste, entre otras cosas, para poder replantear una película. Y entonces Alejo Efectivamente. Buitriago también nos decía que al ser escritores de nuestra propia película, al ser el guionista de la película y el protagonista, nosotros vamos a poder entonces tener la oportunidad de, como si hubiéramos salido al baño durante la filmación, pero al volver a sentarnos, ver una película completamente distinta, como que la oportunidad que estamos viviendo, que obviamente nadie se la pudo imaginar porque esto es algo mucho más grande que todos nosotros, como un llamado de atención que cada uno de nosotros individualmente tiene que asumir responsablemente. Y el inclusive no hacer nada es una inversión en sí misma, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Santi, sí. De hecho, creo que un poco enlazando con lo que estás comentando, que me parece muy interesante, ¿no? Creo que esto se expresa muy bien en el silencio, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto hacía que la gente no tenía oportunidad de escuchar el silencio, ¿no? Uh -huh. Qué sé yo, estar en casa en una hora muerta, ¿verdad? Y sencillamente estar ahí y estar conectándose con este silencio. Y este silencio al final se empieza a llenar de esa película y se empieza a llenar de voces mentales, de historias que nos estamos contando el día entero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Realmente yo creo, Santi, que este momento es un momento muy abundante. Es Uh decir, es un -huh. gran momento para conectar con la infancia, porque el propio momento ya es muy abundante. Es un Exactamente. momento que está invitando a ver nuevas posibilidades, a vernos a nosotros mismos de una manera completamente diferente, Uh a -huh. escucharnos en toda la cháchara que llevamos todo el santo día en la cabeza y poder un poco empezar a ver que hay trozos de esa película que son realmente malos, que son realmente de película muy mala, muy barata. Sí, sí, con mucho drama, sí. Con mucho drama. Sí, tengo un vecino que nos está haciendo una orquesta aquí arriba. Pero bueno, en todo caso, sí, el momento también puede ser, dependiendo de cómo cada quien quiera escribir el nuevo guión, conectar con la abundancia del momento o con la escasez del momento, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que accedemos a la escasez, pues generamos y atraemos más escasez, porque estamos desde el mundo de la necesidad. Entonces, Eso es. nadie puede pensar desde la necesidad atraer ideas que le proporcionen un cambio, ¿verdad? A nivel profesional, a nivel personal, porque entre otras cosas, como hablábamos también esta semana, el momento nos ha traído de vuelta a casa, a convivir con quien vivíamos y que probablemente no convivíamos, ¿no? Entonces, claro que entendiendo las circunstancias de cada quien, pues hay personas que pueden tener un espacio más grande, inclusive poder contacto con la naturaleza, que hace una gran diferencia que estar entre cuatro paredes. Y bueno, por ejemplo, en mi caso personal es que yo lo voy a hablar por mí, ser muy honesto. Yo vivo en una casa mucho más grande que la de mis padres, pero por alguna razón decidí, apenas se empezó la situación, agarrar a mis hijos y a la nana y decir, nos vamos para casa de mis padres, ¿verdad? Y si nos van a encerrar, es preferible estar en familia, ¿no? Claro. Y compartir más, ¿no? Y lo que estaba haciendo inconscientemente era traerme a un lugar, ¿verdad? Donde iba a convivir efectivamente con mi familia, ¿verdad? Con mis padres, mis hermanos, mis hijos, o sea, en un espacio mucho más reducido, donde entonces los niveles de tolerancia y de paciencia, bueno, ni hablar del homeschooling. Entonces, algo que no estoy acostumbrado para nada. Entonces, el entender eso y hacer la tarea te empieza a mandar una cantidad de información que tú no tenías de ti mismo y tú dices, coño, es que esto tiene mucho que ver entonces con momentos en el pasado que estaba perdiéndome o al mismo tiempo del cómo poder entonces dentro de esta abundancia que representa toda esta cantidad de información tomar para ti lo mejor, ¿verdad? Y ha sido un gran aprendizaje que agradezco mucho, como bien decías, la oportunidad de tenerlo, porque si no, no lo hubiera hecho nunca. Estoy totalmente de acuerdo, Santi. O sea, dijéramos, es un momento de abundancia,
pero la abundancia hay que ganársela, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que, bueno, muchas veces lo chocante de la vida, a mi entender, es que nos hace caso. Y esto a veces es lo más inesperado. Entonces, si tú estás realmente sintonizándote con patrones de escasez, maneras de ver las cosas muy enrevesadas, muy complicadas, etcétera, pues todo esto es lo que se va a ir mostrando, ¿no? Entonces, esto Ujú. también, esta situación permite precisamente lo que tú decías, ¿no? El desvelamiento de ver cosas que estaban ahí, pero a lo mejor no estábamos en contacto profundo con ellas, ¿no? Sí. Eh, Creo que hay varias capas de profundidad en nuestros resultados. Tenemos una primera capa de profundidad en la que entran en juego nuestros actos. Un poquito más adentro ya tienes las emociones y un poquito Mm, más adentro tienes los pensamientos. Y creo que toda esta situación nos está ayudando a ir a las capas más profundas, ¿no? Esos momentos en que, o sea, no tienes ni un momento para ti, estás mm, realmente atendiendo a mis cosas en un espacio muy pequeño, están entrando en juego también tu propio territorio, tu propio... Y todo eso te hace entrar en contacto y pone el dedo justo en el lugar donde están saltando los plomos, en el mm. lugar cortocircuito, en el lugar donde tal vez hay un pensamiento o hay un sentimiento o hay una acción que tú habías pasado por alto, pero que realmente no está alineada con tu abundancia natural y no está alineada con tu ser. Entonces ahí creo que es un momento interesante para eso, lo que tú has dicho, para observar y sobre todo para transformarlo. Sí, aquí dice Acupuntura Panamá que debe ser Dafne. Hola, Dafne. Hay que conectar con ella justamente con ese estado de conciencia. Pero fíjate que es que cuesta, porque de alguna manera, si nos dejamos llevar por las circunstancias, digo, de no estar presente para poder entender. Me hiciste acordar algo que leía en algún momento y creo que fue del Poder de la Hora, que me lo he leído como 10 veces y siempre tiene algo para uno, una información nueva. Y decía, el universo siempre ha de responder que sí. Con lo cual, todo lo que pensemos, todo lo que pidamos, y hay que tener cuidado con lo que pidamos, como dijo una vez no, Alexandra Santos cuando estaba conversando con ella en su experiencia, que hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos al universo, porque él tiene maneras muy impredecibles de darnos justamente lo que estamos pidiendo. Entonces, en este momento, como tenemos tiempo, porque querramos o no, tenemos mucho más tiempo de lo que teníamos antes, a pesar de que tenemos quizás más tareas, algunos con el tema del homeschooling, pero definitivamente tenemos mucho más tiempo de lo que teníamos antes y ese tiempo ahora sí hay que darle entonces el debido valor, porque probablemente durante todo este tiempo para atrás invertíamos mal ese tiempo en una cantidad de cosas para justamente generar la excusa de decir después, es que no tengo tiempo. Totalmente de acuerdo. Yo creo, además, Santi, que estás abriendo ahí una puerta muy interesante, ¿no? Y es que que es un momento donde está habiendo una crisis sanitaria, social, y puede Ujú, que empiece a haber, si no la está viendo ya, una crisis financiera, es un momento que nos está poniendo en contacto con el activo más precioso que realmente tenemos, que es el ujú, tiempo. ujú, Y esto me parece fundamental lo que estás diciendo, ¿no? O sea, construimos también una vida de escasez porque no ujú, estamos en claro. contacto con el tiempo, con Ujú, nuestro tiempo vital. No estamos en ujú, contacto de una manera adecuada con él, ¿no? Entonces, claro, pasamos la vida, pues lo que tú dices, perdiendo el tiempo o invirtiéndolo de una manera que no es la más provechosa, y esto, a su vez, empieza ya a acarrear consecuencias en cuanto a que no podemos realmente ver lo que está pasando, ni conectar adecuadamente con la cosa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que de aquí se va a derivar una consecuencia interesante a nivel social para mucha gente, y es darse ujú, cuenta del desperdicio que han hecho con gran parte de su tiempo, a nivel ujú. profesional, a nivel Personal. laboral, a nivel personal, a muchos niveles. Yo creo que una de las consecuencias, a lo mejor menos esperadas, de esta crisis del coronavirus va a ser que se va a producir una verdadera revolución en cuanto al uso del tiempo de mucha gente. Mucha gente va Definitivo. a reflexionar profundamente en cómo han estado haciendo las cosas, y esto puede generar también una explosión de creatividad, de cómo la gente se plantea sus puestos de trabajo, sus actividades laborales, financieras, profesionales, de bienestar. Entonces, bueno, yo creo que estamos a las puertas de un momento muy, muy interesante, ¿no?
muy interesante. Aquí dice alguien, yo tenía más tiempo antes de la cuarentena. Sí, probablemente porque alguien hacía otras tareas que ahora te toca hacer a ti. Pero es que fíjate, tú eres alguien que trabaja en la industria sanitaria y que conoce muy bien la situación actual y muchos de los pacientes que te van a ver a ti van, como lo hablamos en algún momento, Carlitos, ¿verdad? Con una cantidad de dolencias provocadas, muchas de ellas por emociones retenidas. Ujú, ujú. Entonces, ahora que esas emociones siguen estando allí y el cómo gestionarlas, no pudiendo ir a visitar al doctor Quesada, ¿verdad? A que me ayude, ¿cómo de alguna manera entonces podemos ir canalizando desde la abundancia de poder Ujú. eliminar esa dolencia? Esta es una pregunta muy muy interesante, muy buena. Bueno, vamos a ver, por un lado estoy intentando acompañar lo mejor posible en estas circunstancias, pues a la gente que me lo está pidiendo, ¿verdad? Tengo Ujú, contacto con bastantes pacientes estos días, este, mm, pero ahí también se sucede algo que es lo que estás apuntando, ¿no? Y es bueno, un poquito de pronto, ahora estoy solo, me he quedado en mitad de la piscina y tengo que nadar hasta el otro, hasta la otra punta, ¿verdad? Me han ujú, quitado el flotador. Entonces, bueno, ahí mm, suceden cosas inesperadas. Una de las cosas que sucede, evidentemente, es un cierto pánico, una cierta inquietud, un cierto miedo, pero también de pronto se hace aquello que decimos en español, el corazón, y ajá, se sacan fuerzas que a lo mejor de otra manera, pues nos costaba más conectar con ellas, conectar con ellas. Desde la clínica siempre intentamos ir educando desde el sí, principio, precisamente para que si vienen situaciones de ese estilo o de las que sean, uno ya tenga sus propias herramientas, sus propios sistemas, su propio conocimiento al final para mm. poder implementar y poder salir adelante solito y autónomo, que realmente es de lo que se trata, ¿verdad? Pero creo que también es un buen momento para esto, ¿no? Para que lo que decíamos, Santi, para ganarnos ese estado también de abundancia, ¿no? Hay un pequeño umbral siempre que se debe cruzar y que hay que empujar. Es como cuando naces. La mamá te parió, pues empujando, o sea, no hubo Sí. otra. Y ahí es un punto en el que no creo que tampoco sea interesante ahorrártelo, porque esto también te pone en contacto con tu fortaleza. Y por eso que de alguna manera al empezar a mudar ciertas palabras que estamos muy acostumbrados por la forma idiosincrasia, por la misma cultura latina que tenemos, hispánica, ¿verdad? De mucho drama, mucho sacrificio para lograr las cosas, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente, y está demostrado en este momento más que nunca, que nadie tiene el control, que nadie, ni la persona, ni el poder más grande, hay un poder por encima que acaba de mandar a todo el mundo para su casa y con consecuencias que si conectamos desde la abundancia, más allá de las pérdidas de vida que lamentablemente están sirviendo como ejemplo de lo que puede pasar en cualquier circunstancia extrema, ¿verdad? Es poder entender y darle valor, porque tú acabas de decir algo, oye, una cantidad de personas perdemos tiempo, ¿verdad? Y no valoramos. Imagínate toda la cantidad de personas que no se pudieron despedir de sus seres queridos porque no pudieron tener acceso por las circunstancias que tenemos. O sea, empatizar de alguna manera con esa circunstancia tiene que hacer, oye, un llamado de atención a todo el mundo de que pudo estar allí en esa misma situación. Y es muy doloroso, entonces no haberle podido decir gracias a alguien que se va a ir y que se fue, y ponerse en ese lugar nos tiene que llamar poderosamente la atención, porque tenemos mucha abundancia de tiempo para poder disfrutar a las personas que tenemos. Entonces, de alguna manera, quizás yo decidí tener estas navidades tan largas con mi familia entre otras cosas, ¿no? Esto me parece, Santi, muy importante porque creo que, bueno, a lo mejor es mi percepción, pero por el hecho de que la mortalidad del virus se haya concentrado principalmente en gente mayor
y gente en general con un estado de salud Ujú, deteriorado, tal ujú, vez no se le está dando la suficiente importancia, ¿no? Pero al final aquí, pues está muriendo gente, se está despidiendo gente del mundo, con ujú, lo que todo implica, ¿no? Con su tarea que haya desarrollado aquí a todos los ujú. niveles, a nivel Claro. familiar, a nivel social, etcétera, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. Creo que esto es un círculo de vida que es importante cerrar adecuadamente y que, por desgracia, como tú bien has dicho, pues no todo el mundo está pudiendo hacer. De hecho, yo sé casos directos de gente que, pues felizmente no han fallecido, pero Ujú. están pasando coronavirus y están Sí. completamente aislados en un cuarto de su casa Mm, y su pareja y sus hijos tienen que estarles hablando a través de la puerta. ujú, Claro, bueno, esto es un trago y si lo llevamos ya al lugar de despedida final, pues es un trago doble, ¿no? Aquí yo creo que de nuevo se impone un poco más allá del dolor y la intensidad de la gente directamente involucrada en ese tipo de situaciones, para los que ujú, estamos fuera, se impone ujú. de nuevo un poco la reflexión sobre el tiempo. Sí. Eh, Y el Creo que valor, esto, ¿no? el El valor del valor. tiempo, el valor del tiempo, es decir, qué he hecho con mi vida, qué estoy haciendo con mi vida y qué quiero aportar con mi vida, ¿no? Porque al Ujú, final creo que hay que entrar en un juego en el que entender que tu vida es tuya, evidentemente, y tienes que responsabilizarte de ello, pero ujú, también tu vida es un préstamo de la vida. ujú, Y esto también necesita forzosamente generar un diálogo con la vida para no solo saber lo que tú quieres hacer con ella, sino qué es lo que la vida te está proponiendo hacer con ella, ¿no? ujú, Esto creo que es importante. Y personalmente pienso que por las experiencias con la muerte que he tenido a mi alrededor, que las personas que han afianzado bien ese diálogo con la vida y se van sabiendo que no solo han hecho lo que querían, sino lo que la vida les ha propuesto, se van en ujú. paz, se van en paz. Wow. Eh, Esto es lo que puedo decir. Sí, entonces de alguna manera esta revolución de la que tú haces, que yo coincido plenamente en el plano social, en el plano inclusive sanitario, en el plano financiero, ni hablar de eso, y económico, porque va a cambiar muchísimos paradigmas desde el mismo pensamiento de cada uno de nosotros. Si conectamos en este momento, ahora vamos a hablar como emprendedores, vamos a hablar como empleados, como emprendedores que tus clínicas están cerradas, que yo, bueno, yo tengo otra actividad, pero digamos que en el caso yo invierto todavía no genera, pero igual yo tengo unos locales cuyos arrendatarios no van a pagar y es obvio que no puedo cobrar, ¿verdad? Y es una cadena. Entonces, conectar con la abundancia de estar entonces enfocado en generar y crear nuevas oportunidades y no estar en el plano de la escasez, de que dejé de, estoy dejando de, mañana no voy a tener para, con lo cual entonces estamos diciendo al universo toda una cantidad de información para que nos diga que sí, es muy importante y eso nos hace entonces replantear en este momento, por ejemplo, en el tema financiero, una gran oportunidad para agarrar tus estados de cuenta, ¿verdad? De la tarjeta de crédito, como decía Alexandra Santos, y yo le sumo entonces a la del banco, ¿verdad? Y de los retiros de cajero automático también, y de ver, coño, caramba, pero es que estamos gastando mucho en luz, probablemente, por decir algo, ¿no? Pero van a salir una cantidad de gastos allí que en un momento como bien vale la pena pensar que si esto disminuyo esta intensidad de gasto, pues definitivamente ante una situación como esta voy a tener un colchón de mucho más grande, pues una alcancía más llenita, pues, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos, por eso es que el patrón de consumo, que yo estoy escribiendo un artículo de blog, sin ser especialista, sin ser economista, va a cambiar desde mi punto de vista radicalmente cuando las personas empiecen a darle valor al tiempo y valor al dinero en sí como energía, ¿verdad? Para poder, entre otras cosas, sí, invertir en él, o sea, invertir en el uso de él.
Estoy totalmente de acuerdo, Santi, y creo que estás estableciendo una cadena fundamental, ¿no? Es decir, así como la crisis sanitaria nos está abriendo la puerta a reflexionar sobre el tiempo, sobre otras Ujú. cosas, evidentemente, pero también el Sí, tiempo, esto que hablábamos, la dimensión de la muerte, ¿verdad? Que es un factor que a veces está invisibilizado en nuestra sociedad occidental. así. El tema del dinero y de las finanzas, de una manera más inmediata, nos llevan a lo que estáis diciendo tanto tú como Alessandra, que es la simplificación, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a ver, ¿qué cantidad de cosas hago que a lo mejor es que no las necesito y además me están revirtiendo en contra mío al final? Y luego Ujú, también creo en una cosa importante, que es el valor de la comunidad. Creo que ujú, exacto. esto nos va a conectar mucho. O sea, el Ujú, dinero, todas las acciones y volatilidades que se puedan dar ahora, nos va a conectar mucho al valor de la comunidad. Porque, mira, ahora estabas planteando un ejemplo práctico y muy inmediato, ¿no? Tienes a unas personas que te están alquilando un local. Yo sé positivamente, Santi, que si tú con esas personas has desarrollado un trato determinado como ser humano, sé que vais a poder llegar a un acuerdo en el que todos vais a salir bien parados y en el que todos van a salir ganando. Si todo eso se ha pasado por alto, entonces aquí pueden empezar a haber sorpresas. De sí. la misma manera, también estoy observando determinadas actividades que añaden un valor a las personas y esas actividades no están decayendo. Yo me voy fijando en esto. Ya no solo actividades que ahora mismo se les permita trabajar porque se puede hacer por teletrabajo o porque Ujú, ahora mismo de generarse no estén conflictuadas, no estén cortadas, sino otro tipo de trabajos en los que se está añadiendo algo y la gente lo sigue cuidando, lo sigue conservando y lo sigue demandando. Y te puedo ujú. poner un ejemplo directo. Yo Sí, estoy recibiendo llamadas de primeras visitas ok, a imagínate. a sabiendas de que yo no puedo atenderles ahora porque estamos cerrados, pero la gente está entendiendo que, dijéramos, como tú comentas, es un momento también para añadir valor, no para entrar en restricción, no para entrar en escasez, sino para entrar en abundancia, para cuidarse mejor, para entrar en otra filosofía de bienestar, etcétera, ¿no? Entonces aquí creo que también se van a reforzar, si lo sabemos aprovechar adecuadamente, muchos lazos de comunidad, mucha humanidad. Sí, también hemos hablado durante esta semana, justamente hablábamos con Vanessa Castillo también el martes, del cómo vamos a estar revisando muchos yo para entrar en el muchos nos. Y ella hacía hasta Qué la bonito. analogía, sí, la analogía de que, bueno, esa persona que trabaja en el aseo urbano y que viene todas las madrugadas o al final de las noches a recoger ¿verdad? Pues, tu contenedor, la importancia que significa eso desde el punto de vista de salud y el deseo inherente de que esa persona esté bien, de que esa persona esté bien, de que esa persona cuente con las necesidades básicas cubiertas del agua, de luz, bueno, de una cantidad de cosas. O sea, ocuparnos en invertir en el cómo los demás estén bien. Efectivamente. Ocuparnos el cambio climático con toda certeza va a ser un grito yo no me imagino a ningún presidente como hasta ahora hemos visto evadiendo esa responsabilidad después de esta crisis. Y sobre todo, también vamos a ver el cambio, yo podría anticipar inclusive en el patrón, aunque hay muchas personas que piensan aún que los seres humanos somos de memoria muy corta y que vamos a olvidar esto y yo quiero apostar, quiero invertir, mejor dicho, quiero invertir totalmente que eso no va a ser así, que este cambio sí viene y viene con mucha fuerza, inclusive en la gran oportunidad que tenemos cada vez, por ejemplo, que tenemos la responsabilidad de elegir quién ha de ser la persona que va a gestionar. Y digo esto porque hay un presidente latinoamericano muy joven, quizás el más joven de la región, que se ha hecho viral una declaración de él con respecto
a unas medidas económicas, bueno, como todos los países la están tomando, pero bueno, hay diferencias de diferencias, ¿no? No todos los países son como Alemania, que puede soltar 500.000 millones de euros, ¿verdad?, en ayudar a su economía, o los americanos con 2 trillones de dólares, que es prácticamente el 20% de su Producto Interno Bruto. No todos tienen así. Y él, en su discurso, creo que dentro de la parte más emblemática, quitando la parte política, es la reflexión que decía a la gente rica, diciéndole: no se preocupen porque ustedes van a perder el 20% de su fortuna, porque con lo que les va a quedar van a poder vivir varias generaciones, y lo importante en este momento es ocuparnos de que todos estemos bien. A mí de ese discurso me quedó ese tema como un gran llamado a la conciencia de qué vamos a hacer entonces con tanta plata si al final del día no, pues no la vamos a disfrutar. Y de hecho, lo que está ocurriendo con el coronavirus muestra de que todos somos iguales, ¿verdad? Aquí el que mucha plata tiene y está en el mismo cuadro que la persona que no tenía nada, pues tiene la misma probabilidad eh, bueno, de fallecer, ¿no? Totalmente, Santi. Esto es es uno de de las magias de la muerte. Ujú. Esta manera de nivelar a todo el mundo, ¿no? Y en una franja más suavizada la enfermedad. Sí. Pero claro, aquí nadie está a salvo y además todo el mundo se está viendo afectado y como tú bien dices, pues gente con más dinero, gente con menos dinero, pero todo el mundo afectado y influido por toda esta situación. Tú hacías referencia ahora a este presidente y a esas Ujú. palabras y bueno, yo creo que también esto también puede ser una gran oportunidad para que cierta mentalidad que ha sido dominante durante mucho tiempo en el mundo financiero o Ujú. empresarial también se vea modificado, ¿no? Estas ideas, yo creo que ya muy anticuadas y mal entendidas, ¿no? Sobre la competitividad entre las personas, sobre el individualismo excesivo, etcétera, ¿no? Al final, con estas situaciones se ven demostradas que no funcionan, porque Y- al fin ujú. tú con una gran fortuna, pero Ujú. con un país devastado, tarde o temprano, históricamente esas situaciones se han visto que acaban revirtiendo en que ruedan cabezas, se sublevan personas y tampoco es interesante para nadie, ¿no? No, y también me venía ahora inclusive el cambio que puede haber desde el punto de vista dogmático de las políticas públicas, porque en países como los nuestros, ¿no? Y latinos, el tema de, por ejemplo, del aporte que puede hacer, la diferencia que puede ser en momentos como los actuales, la posibilidad cierta de recibir cuantiosas sumas de dinero en temas de donaciones, ¿verdad? Y que la mayoría de nuestros países pues no tienen unas políticas públicas coherentes para que los que son más ricos, por ejemplo, como en el mundo anglosajón, ¿verdad? Como en los Estados Unidos, los que son muy ricos pueden gestionar parte de su fortuna en donación y que eso tenga pues implicaciones directamente fiscales, ¿verdad? Y que al mismo tiempo esas donaciones sean selectivas, es decir, que el que va a donar decida que mejor gestor para manejar ese dinero de la donación es una fundación privada que el gestor público inherente. Pues estoy seguro que es mucho más fácil en momentos como estos recibir donaciones en cuantía de una cantidad de personas con mucha capacidad financiera. Creo que la internet de mi querido Carlitos está dándole problema. Entonces, de alguna manera, todo este tema, y no lo había visto hasta este minuto, gracias en la intervención de Carlos Quesada, que hasta inclusive las políticas públicas de nuestros países tienen que mejorar en cuanto al cómo poder recibir donaciones privadas en momentos, bueno, no solo en momentos de crisis, sino en momentos donde el que puede donar puede hacer mucho más gestión con ese dinero a través de factores que lo manejen mejor que las políticas, quienes manejan el sector público. Bueno, tenemos a Carlito, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, tu imagen se congeló. Perfecto que tengas el audio. Pensé que no estabas, por eso me pegué a hablar con el tema de las donaciones.
¿no? ¿Y qué opinas tú de eso, pues? Bueno, es un tema controvertido en cuanto a que yo creo que venimos de un momento histórico en que las políticas públicas pues se han identificado con pensamiento más progresista, ¿verdad? Y en algunos lugares, especialmente en Europa, pues han tenido muy buena prensa, pero yo creo que ahora se está también viendo que este modelo, que funcionó también en un momento, ¿verdad?, en que había dos bloques muy diferenciados, de Estados Unidos y la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Creo que este modelo necesita una actualización y Ujú. evidentemente ahí necesitamos de nuevo volver a ser creativos. Y lo que estabas planteando ahora, Santi, ¿no? Es el ver que, bueno, que evidentemente necesitamos tener sistemas para poder garantizar de una manera más general, más pública, etcétera, determinados servicios, Ujú. pero, pero hay que ver en qué condiciones y con qué realismo se puede llegar a hacer esto, ¿no? Al final. Y ahí sí Sí. que creo que el diálogo tiene que ser profundo con las iniciativas privadas. Pero para eso sí que pienso que esta situación puede desbloquear muchas cosas. Precisamente no solo por la necesidad ahora instantánea, ¿no?, de necesitar pues que te den dinero para poder llevar a término determinadas actividades o determinadas funciones o decisiones, sino también por lo que hablábamos antes, ¿no?, por una manera distinta de entender el dinero, Muy de distinta. entender la ganancia. Sí. Ujú. Sí, muy distinta. Yo creo que de alguna manera, como ya hemos dicho, pues el tema de la abundancia va a estar justamente en todos los planos de nuestra vida y la manera de cómo accedemos a ella y que hemos hablado hoy y los días anteriores, es importante entrar en este momento, en esa búsqueda que está inherente en nosotros del acceso en terreno fértil de ocuparnos y no someternos a un tema de preocupación para poder justamente crear esa cantidad de oportunidades que puedan estar disponibles a partir de, alguien decía, creo que fue también Dafne que decía, la oportunidad que tenemos, por ejemplo, bueno, de conectarnos con la internet y entonces empezar a buscar algo que queríamos hacer y buscar un curso gratis para después conectar con alguien que nos pueda abrir una gran oportunidad. Efectivamente, estamos ahora en modo exponencial, tanto por contagios como por ideas y por creatividad. Sí. Entonces, todo tiene los dos registros. Em, em, creo que es un gran momento también para conocer a las personas adecuadas. Claro, claro. Eso también lo hablábamos entonces el otro día en la parte financiera. Pues hoy en día dejarse llevar entonces por todo este ruido hace que muchas personas desde el miedo, desde la escasez, tomen decisiones financieras que va a traer consecuencias aún más dramáticas con respecto a lo que puede ser el futuro, porque bueno, estamos viendo toda esta locura que está ocurriendo con las bolsas de valores. Entonces, de alguna manera poder fijarse justamente cuando uno invierte, y de eso hablaré en su oportunidad con los expertos en temas financieros en las próximas clases de Hora de Invertir que vamos a grabar, el cómo dar justamente recomendaciones, por ejemplo, en el plano financiero para no tomar decisiones en momentos de absoluta locura como lo que estamos viviendo, pues, ¿no? Que puede ser muy dramáticas para muchos de nosotros. Ujú. Sí, efectivamente. Creo que l- ahora estamos en una energía de impulso, de iniciación, pero no de consolidación. Entonces, esto Ujú. también hay que tenerlo en cuenta, como tú bien dices, Santi, a la hora de saber qué tipo de decisión se está tomando. Para empezar y para iniciar, perfecto. Ahora, para consolidar cosas, a lo mejor hay que tener un poco de paciencia. Definitivamente. Bueno, ¿qué recomendación entonces le daría para ir cerrando hoy con la hora de inversión, Carlito? ¿Qué recomendación desde tu punto de vista, que además atiendes tantos casos de pacientes con dolencias, ¿verdad? Para que puedan de alguna manera conectar con la abundancia para, por ejemplo, resolver temas que tengan que ver con ciertos dolores. Vamos a hablar específicamente de tu actividad profesional. Mira, yo recomiendo tres perlitas. Para mí son tres perlas fundamentales.
Las La, anoto. pri- la primera es que podamos caminar al menos 15, 20 minutos al día, ¿vale? Y la Mm, gente me dirá, bueno, pero es que yo estoy en un piso de 50 metros cuadrados. Bueno, Nelson Mandela estaba en una celda de 6 metros cuadrados y corría cada día 5 kilómetros en el mismo sitio. Si Nelson Mandela podía hacer esto durante años, nosotros nos las podemos ingeniar para caminar al menos 20 o 25 minutos por casa, por el balcón, etcétera. No subir es lo las más, escaleras. por ejemplo, exactamente, no será lo más divertido, pero sí que es una cosa importante. La segunda es que en la medida en que podamos nos expongamos al Al sol. sol. Es un sol primaveral, es un sol que no daña de la manera que puede dañar el del verano. Es un sol que nos va a ayudar al aporte vitamínico, a la vitalidad, al campo electromagnético, etcétera. Entonces, creo que esto es importante y con el sol, evidentemente, el aire fresco, todo lo que se pueda. Yo sé que hay gente que vive delante de una autopista, pero hay que hacer lo que se pueda. Y por Bueno, último, hoy en día las autopistas deben tener aire fresco. hoy en día las autopistas están mucho más paradas, efectivamente. Esto es uno de los milagros a los que estamos asistiendo con esta crisis, ¿verdad? Viendo Autopista, los cisnes en, ¿cómo se llama? En Venecia, por ejemplo. por ejemplo, y el silencio profundo que se genera en algunas calles, que es una maravilla, es un regalo, ¿no? Mm. Y por ¿Y el último, tercero? para mí la más importante de todas es eh, respiración profunda. Es un gran momento para entrar, para enamorarte de tu respiración, para darte cuenta de cómo estás respirando cuando estás haciendo el huevo frito, de cómo estás respirando cuando los niños te están saltando por quinta vez encima de la cabeza, porque no pueden más, por cómo estás respirando cuando has tomado demasiado helado que no te convenía igualmente, pero aún así lo compraste en el súper. Es un momento maravilloso para enamorarnos, para abrir un romance con nuestra respiración. Nuestra respiración lo toca todo. Nos va a cambiar la manera de movernos, la manera de digerir, la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de soñar. Wow, sentir y soñar. Bueno, con esto de alguna manera tenemos varios tips para poder entonces conectar con la abundancia que nos permita entonces enfocar realmente en aquello que queremos mudar, que queremos cambiar, ¿verdad? A partir de aquí, nuestra querida Alexandra dice, caminar más sol, más aire fresco, más respiración profunda. Sí, al final, sí, respiración consciente. Efectivamente. Bueno, quiero agradecerte, Carlito, que se te congeló la imagen, pero la voz, gracias a Dios, la tenemos aquí en vivo por haberme acompañado en esta hora de inversión. A todos, como les dije en estos últimos finales, para comentarles entonces que a partir de mañana vamos a dar una pausa con este programa en vivo que ya casi llega a las 50 ediciones para empezar entonces a programar lo que han de ser la hora de invertir, que van a ser programas grabados, clases de cada uno de los expertos en diferentes escuelas de Yo Invierto, para justamente cada uno de nosotros pueda invertir en nosotros mismos a través de las experiencias de cada una de las personas que me van a acompañar en el nuevo formato de la hora de invertir, ¿verdad? Que esperamos lanzar en 15 días una vez que iniciemos entonces esta pausa y empecemos a grabar todas esas clases que con toda certeza estamos desde el corazón seguros de que van a generar mucho bienestar en cada uno de nosotros. Como yo le digo siempre, yo soy la primera persona que invierte en mí a través de estos programas de la hora de inversión, porque a través de toda la información que mi cuadernito rojo me permite tomar notas, generó una inversión en mí y con toda seguridad cada uno de nosotros lo hace a su manera. Así que gracias a todos, gracias Carlito. Espero que Muchísimas gracias. hayas invertido mucho en esta hora de inversión y te genere muchos retornos positivos. Muchísimas gracias, Santi. Un placer como siempre. Gracias, chao, Carlitos. Desde Barcelona, España, un abrazo y a todos ustedes por habernos acompañado mañana. Vamos a cerrar entonces esta semana de abundancia e inversión con Alejo Buitriago desde Pereira, Colombia. Con toda certeza va a tener mucha información para nosotros, para el cómo conectar, acceder a ese campo de la abundancia. Les espero mañana, domingo, en la hora de inversión y como les dije, que daremos entonces una pausa para el nuevo formato de la hora de invertir que será dentro de 15 días empezarán a salir los programas.
Un beso para todos y gracias, gracias, gracias.